Bueno, entonces buenas noches a todos. ¿eh? Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a empezar con exposición. Es un tema donde vamos a tratar de desarrollar un poquito los conceptos, eh, las normas contables, los distintos conceptos para exponer. Y bueno, y la idea un poquito es que ustedes con esta bolilla, que eh, se aprenda a leer un balance, de alguna manera que se pueda entender, eh, aprender a leer un balance. Bueno, eh, y por lo menos y ver bien la información que contiene, ¿no es cierto? La información que contienen los estados contables, de qué manera se exponen. Eh, cuál es la información que tiene, y cuando ustedes tengan que ir a analizar algo, a buscar información en los estados contables, saber dónde tener que ir a buscarla. Eh, entonces, bueno, un poquito esa es la idea. Vamos a empezar un poco a desarrollar entonces con las distintas normas contables lo que tenemos. Arrancamos entonces de esta manera. Bueno, vamos a ver un poquito las normas eh, de exposición contable. Acá tenemos distintas resoluciones generales, resoluciones técnicas, eh, que nos van a indicar de qué manera tenemos que exponer. Principalmente nosotros vamos a trabajar con dos resoluciones puntualmente y con las modificaciones que han tenido a través de otras resoluciones. Básicamente las resoluciones son la 8 y la 9, porque la 11 también es de exposición, pero ahora les voy a indicar a qué se refiere. Pero básicamente, digamos, todo el desarrollo puntualmente van a estar en estas tres. Fundamentalmente en estas dos, que son para docentes en general, y estas son para los que no persiguen fines de lucro, que ahora les voy a explicar un poquito el tema. Son estas tres resoluciones que básicamente son las que nos van a dar la pauta de cómo trabajar en la parte de exposición. Bien. Vamos a ver un poquito entonces la resolución técnica número 8. En la resolución técnica número 8 habla de normas generales de exposición contable. Esta resolución es una resolución donde eh, se persigue, ¿no es cierto?, poner normas que son comunes a la mayoría de los estados contables y que permitan dar un alcance así muy general, o sea, definir a grandes rasgos cómo se tiene que exponer. Y después, hay otras resoluciones donde están un poquito las normas particulares, es decir, van un poquito más al detalle. Pero esta, digamos, como que hace un marco regulatorio así muy general, donde de alguna manera hace un poco así, va más a lo conceptual esta resolución, pero se van complementando entre sí. Entonces, nosotros la vamos a ir dando, yo las voy a ir dando en conjunto, o sea que yo no es que voy a decir, bueno, esto está en tal resolución, esto está en tal otra, sino que de las resoluciones se van desprendiendo cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de ahí vamos desarrollando los temas. Lo importante es que no es tanto que sepamos al detalle qué dice, cómo dice cada resolución, en qué puntito está, sino fundamentalmente a nosotros apuntamos acá mucho a lo conceptual, es decir, que entendamos todo lo conceptual. Acá le vamos a dar mucha importancia a eso. Eh, esta resolución general dijimos que tiene carácter general, o sea, normas generales de exposición contable. Y bueno, por supuesto que para presentar los estados contables dice que son para uso de terceros, o sea, generalmente los estados contables, lo habíamos hablado un poquito cuando al principio dimos todo el tema de información contable en la primera bolilla, y bueno, en ese momento nosotros hicimos algunas aclaraciones sobre estos temas. Yo no las voy a volver a hacer porque si no vuelvo a dar esos temas y realmente ya lo habíamos un poquito desarrollado, el tema de la importancia de la información contable, todo eso, remítanse a las primeras, los primeros
cuadros y van a tener ahí toda la información, incluso está grabada las clases, así que ahí eso lo pueden sacar. Yo no voy a volver sobre eso porque prácticamente repetir algo que ya lo explicamos bien, o sea, ya, digamos, con lo que explicamos es más que suficiente. Eh, pero así en grandes rasgos lo que quiero decir es que los estados contables habíamos quedado en esa oportunidad que eh, generaban información y esa información iba destinada a quienes, al uso de terceros, al uso interno también de los propietarios, de los directivos, otros integrantes del ente, o sea que no solamente los estados contables iban a ser aprovechados por los terceros, aquellos que son ajenos a la empresa, pero que por ahí necesitan nutrirse de esa información, por ejemplo, qué sé yo, el fisco, inversores externos, proveedores, clientes, bancos, etcétera. O sea, hay un montón de agentes externos que por ahí necesitan información de una empresa y entonces, bueno, recurren a los estados contables que son los que le dicen los que le cantan la situación en que se encuentra la empresa. Muy bien. Entonces, estos estados contables, bueno, los tienen que presentar, ¿no es cierto? Todos tipos de entes, ¿eh? O sea que estas son, digamos, normas generales para todos. Y después vamos a ver en particular cuáles son para unos y para otros. O sea, acá esta digamos que es para, abarca un poquito a todos los entes, cualquier sea la actividad, la finalidad, la organización jurídica o la naturaleza, cualquier tipo de ente. ¿Qué pasa con los entes que persiguen, digamos eh, que persiguen fines de lucro, ¿no es cierto? Por ejemplo, con actividad industrial, comercial, de servicio, excepto entidades financieras y de seguros que tienen normas muy particulares, o sea, digamos, están, como ellos están regidos incluso, por ejemplo, las entidades financieras por las normas del Banco Central y las de seguros por la Superintendencia de Seguros, o sea que en definitiva hay un poquito una, una separación ahí, porque bueno, ellos trabajan de una manera muy especial, pero el resto de las entidades del resto de las empresas, digamos, tienen similares normas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá aparece la resolución técnica 9, que es inmediata a la 8 y que salieron juntas. Entonces, bueno, estas son normas particulares de exposición. O sea, en esta resolución lo que quiere es definir algunas normas puntuales, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual va a entrar un poquito más en detalle y ve lo que yo les decía acá, que se complementan a las normas generales de la 8. O sea, no es que es algo totalmente distinto y aparte, sino que en realidad lo tenemos que ver en conjunto, porque por ejemplo a lo mejor en la 8 vamos a definir qué sé yo, los activos y entonces o vamos a ver un poquito así a grandes rasgos lo que son los activos y en la 9 vamos a ver qué tiene el activo, un poco más detalladamente. Entonces no es que está descolgada, sino que se complementan, van juntas. Y bueno, y esta apunta a todos este tipo de entes, ¿no es cierto?, de entidades. Bien, mientras que la otra resolución que teníamos ahí dando vuelta, que era la número 11, esta habla de normas particulares de exposición de estados contables, pero ¿para quiénes? Para aquellos entes que no persiguen fines de lucro, por ejemplo, instituciones deportivas como clubes, federaciones, sindicatos, asociaciones profesionales, entidades benéficas y otras entidades que no persiguen fines de lucro. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque a veces hay pequeñas diferencias en algunas formas de exposición de algunas cosas y bueno, pero son aspectos muy mínimos, no es que hay una diferencia brutal, notable, sino que son simplemente algunos pequeños cambios, algunas adaptaciones más que cambios, algunas adaptaciones de cómo se presenta la información en este tipo de entidades, pero no hacen así algo demasiado profundo. Por ejemplo, yo les comento una cosa muy rápida, así después lo miramos un poquito mejor. Eh, Cuando por ejemplo, en el estado de resultados, que es uno de los estados donde muestra los resultados de una entidad, de una empresa, en el caso de, por ejemplo, los entes que no persiguen fines de lucro, no se llama estado de resultados, sino que se llama estado de recursos y gastos. ¿Y por qué? Porque, bueno, como no, en realidad como no persiguen fin de lucro, es decir, cuando decimos que no persiguen fines de lucro, decimos que
esos resultados no son para distribuir entre los socios. Cuando eh, las personas se asocian en una empresa ¿no? para, para, para realizar una actividad, lo hacen con un ánimo de lucro, de ganar dinero. En cambio, este tipo de entidades no es que no van a ganar dinero, o sea, obviamente pretenden ganar dinero. Lo que pasa es que ese dinero, a diferencia de las entidades comerciales, ¿no? Industriales, comerciales, que pretenden después distribuir esos resultados entre los socios, estas empresas, este tipo de entidades, no, este tipo de entidades lo que hacen con los resultados es aplicarlos a los fines para los cuales se crearon. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un club, y bueno, un club tendrá que ser actividades sociales, deportivas, etcétera. Bueno, entonces, los fondos el dinero que obtenga de sus recursos, que van a ser las cuotas sociales, donaciones, subsidios, etcétera, cualquier tipo o cualquier otro tipo de ingreso lícito que puedan tener, bueno, ese dinero que ingresa va a ser aplicado ¿a qué? A la consecución de sus fines, o sea, va a ser aplicado al desarrollo de su actividad, a actividades deportivas, a actividades sociales, actividades no sé, si vamos a otro caso, por ejemplo, qué sé yo, entidades de educación o entidades que, bueno, irán aplicados a educar o a brindar un servicio de cultura o de un servicio de beneficencia o cualquier otro tipo de servicio, ¿no es cierto? Entonces, van enfocados a eso y no es que van a distribuirse entre los socios. Los socios simplemente participan de esa entidad y bueno, y reciben como beneficio, digamos, todo aquello que brinda la entidad, pero no es que van a recibir dinero, por eso decimos que no persiguen fines de lucro. En realidad pueden dar ganancias, pueden dar pérdidas, pueden dar, es así, pero digamos, el tema es que no se distribuye esa utilidad, simplemente se afecta a los fines para los cuales fue creada esa entidad. Esa es un poco la diferencia. Entonces por ahí tiene algunas particularidades, pero que no hacen en definitiva a la esencia de toda la parte de exposición. Bien, vamos a entrar entonces un poquito ahora, así un poquito más en detalle, a hablar un poco de todo el tema de exposición. Entonces vamos a empezar a ver que nosotros tenemos algunas normas comunes que son para todos los estados contables. O sea, el alcance de estas normas son aplicables a todos los estados contables y que son para ser presentados a terceros. Eh, Digo, ¿por qué para ser presentado a terceros? Porque independientemente este, de que también son utilizados por la entidad, o sea, internamente, eh, de alguna manera, si nosotros tenemos que manejarnos con información interna para tomar decisiones, por ahí no necesariamente o sea, vamos a adoptar una exposición o una presentación, así como lo dicen las normas contables. Por ahí, a lo mejor hacemos nuestro propio esquema para tener a lo mejor más amplio, con algún otro grado de detalle, y entonces a lo mejor no lo hacemos de la manera a lo mejor que lo hacen las normas contables. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vamos tanto a la formalidad, sino que a lo mejor buscamos la mejor utilidad para nosotros. Incluso hasta le podemos buscar la vuelta para hacer algún tipo de preparación, de presentación, de armado que a nosotros nos beneficie para tomar decisiones. Entonces por ahí no es que estamos pensando en cómo tenemos que mostrar esa información. Las normas contables lo que hacen es un poco unificar la presentación para que todos presenten de la misma manera, porque si no, cada uno se imagina si cada entidad, cada empresa presenta sus balances a su manera, bueno, o sea, cuando digo a su manera, digo a lo mejor con un determinado grado de detalle, con determinados cuadros, qué sé yo, cada uno haría lo que le parece y entonces lo que se busca es unificar, o sea, que todos presenten una información uniforme que incluso permita ser comparable, etcétera, que lo habíamos hablado al principio. Bien, entonces, por ese lado buscamos ese tipo de
de uniformidad con estas normas contables. Y a la vez también aclarar algunos temas puntuales, conceptuales, para que se traten contablemente de la misma manera. Bien, entonces los aspectos generales, eh, decimos que los estados contables deben expresarse. Primero, lo tenemos que expresar, bueno, en moneda homogénea, porque las normas contables actuales dicen que presentemos nuestros estados en moneda homogénea, ¿no es cierto? Eh, si bien, si bien en algunos momentos estuvo interrumpido el tema del ajuste por inflación, el tema de la reexpresión, y bueno, sí, pero en realidad las normas contables nunca desistieron de eso, sino que acá ha habido algún tema puntualmente legal que impidió que se presentaran de esa manera, bueno, pero digamos, pero no, que en realidad tenía más un trasfondo más político e impositivo que otra cosa, ¿no? En definitiva fue por ese lado. Eh, Ahora después no quedó más remedio que bueno, que incorporar nuevamente, volver a dejar que se haga el ajuste por inflación. Si bien todavía hay un montón de restricciones a nivel hasta impositivo y todo, porque hay una serie de engendros que todavía no lo han mejorado. Se han hecho un poco una ensalada con algunas cosas y entonces algunas cosas las permiten y otras no, con lo cual a veces las empresas se ven perjudicadas. Algunas pueden ser que se beneficien, pero la mayoría por ahí muchas se pueden perjudicar. Entonces, eh, pero en realidad lo que corresponde es que se expresen en moneda homogénea, porque cuando nosotros vimos modelos y desarrollamos el tema de modelos, que dijimos que precisamente el modelo que reúne los requisitos como para brindar información de la mejor manera es el modelo combinado. Y el modelo combinado dice que se tiene que trabajar con moneda homogénea, no heterogénea. Bueno, además se permite trabajar con un múltiplo de esa moneda. Esto es porque, por ejemplo, en muchos casos, a veces, dadas las cifras, por ahí a lo mejor se puede hacer un estado en miles de pesos o algo así, porque a veces depende del tipo de empresa, a veces son muy grandes las cifras, y entonces a veces se pueden llegar a mostrar en miles, por ejemplo. Incluso en un momento, hace eh, muchos años, yo era muy jovencito, se presentaban algunos estados todavía por el tema de la inflación que teníamos y por la cifra que manejábamos acá, que hablábamos siempre, cualquier empresita tenían este, cientos de millones, o sea, se manejaban cifras muy largas, números muy largos, después, viste, le fueron sacando cero y todo, pero bueno, pero en principio se manejaban con esos números y entonces, bueno, en un momento una de las soluciones que se buscó precisamente era que los balances se presentaran en miles, por ejemplo, para que no eh, se vieran cifras tan largas que por ahí para leerlas era muy complicado. Bueno, pero se pueden presentar en múltiplos de esa moneda, incluso actualmente hay entidades que por ahí lo pueden presentar en esos números porque precisamente, bueno, pueden tener cifras muy abultadas. Bueno, y finalmente se tienen que indicar en la moneda en que están expresados. Por ejemplo, en este caso, bueno, siempre cuando ustedes vean un juego de estados contables, va a decir valores en pesos, valores en pesos moneda nacional o lo que sea, ¿no es cierto? O sea, tiene que indicar en qué moneda están expresados. Bueno, eh, esto, digamos, son generales y comunes a todos los estados contables. Vamos a ver un poquito cuáles son los estados básicos que nosotros vamos a ver. Y concretamente acá nosotros vamos a trabajar con 4 estados básicos que contienen información básica. Tienen información básica. ¿Y cuáles son esos 4 estados? Bueno, el primero que vamos a ver es el estado de situación patrimonial o también llamado balance general. En realidad es una definición un poco, porque uno generalmente habla del balance general y habla de todo,
Habla de todo el conjunto, no solamente del estado de situación patrimonial, sino de todo, de todos los estados que contiene el balance, de todas las notas, de todos los anexos, de todo, todo. Entonces uno dice, normalmente dice el balance. Entonces, bueno, y ahí está, que en realidad tampoco está mal, o sea, son definiciones así muy generales, ¿no? Pero bueno, el estado de situación patrimonial también es llamado balance general. Las normas lo denominan también así. Bien, el estado de situación patrimonial es un poco una foto de la situación de cómo se encuentra la empresa. Es una foto a un determinado momento, a una determinada fecha. Si ustedes ven un juego de estados contables, lo que van a ver, después nosotros voy a mostrar después en algún momentito, no ahora en esta clase, pero sí después cuando empecemos a familiarizarnos un poquito con todo, vamos a mostrar un poquito cómo son los estados con juego de estados contables, algo como para que ustedes vayan viendo de qué manera se presentan, cómo vienen dados, para que ustedes incluso vean la relación que hay entre los distintos cuadros, etcétera. Entonces, acá, por ejemplo, decimos que entonces este estado de situación patrimonial lo que muestra una situación a una fecha determinada. Por ejemplo, siempre va a estar dado a una fecha. Nosotros trabajamos en muchos ejercicios, vieron que trabajamos con fecha de cierre y decíamos, bueno, la fecha de cierre de los estados contables a tal fecha. Entonces, bueno, a esa fecha, ¿qué me muestra? Me muestra un estado de cómo se encuentra los distintos rubros a esa fecha, a una fecha determinada, los rubros que integran ese estado de situación patrimonial. Entonces ese estado que me muestra el patrimonio de la empresa, eh, me va a mostrar concretamente lo que nosotros empezamos viendo por ahí como la estructura de financiación empresaria, cuando hablábamos del activo, del pasivo, del patrimonio neto. Bueno, ahí vamos a ver eso, vamos a ver los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Es decir, nos vamos a encontrar con esa información. ¿Mm? Eh, esa información va a estar en este estado. Y por eso, como es un estado que va a estar dado a una determinada fecha, nosotros vamos a hablar de que es una información de carácter patrimonial, o sea, brinda información patrimonial, brinda información también, tiene información también financiera, porque muestra alguna información también de carácter financiero, y es totalmente estático el estado. ¿Por qué? Porque es una fecha determinada. Decimos que tenemos información patrimonial porque habla del patrimonio de una empresa, habla del patrimonio de la empresa. Decimos también que puede tener información financiera porque también tiene información de distintos temas financieros que pueda tener la empresa, como inversiones, etcétera. Y tenemos información de ese tipo. Y también decimos que es estático, ¿por qué? Porque es una determinada fecha, o sea, está mostrando información en un determinado momento. Nos dice, la información está dada a una determinada fecha, es decir, no es que hay algo dinámico en eso, sino que es una foto de la empresa de cómo está la situación esa a una determinada fecha, cómo está la situación. O sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en caja hay tanta plata, en el banco hay tanta plata, en mercadería tenemos tanto, en bienes de uso hay tanto, lo que estamos diciendo en ese momento, o sea, al otro día puede que eso cambie. O sea, si pasamos de esa fecha, pasamos a otra, aunque sea una fecha casi inmediata, ya la situación cambió, porque a lo mejor hiciste una venta y entró más plata a la caja, pagaste un gasto y salió dinero, entonces ya la situación no es la misma, o sea que digamos, por eso decimos que cuando brinda información del estado de situación patrimonial es estática, es un determinado momento, es una foto de un momento, después esa foto cambia, va cambiando. Bueno, eso por un lado con el estado de situación patrimonial. Vamos a ver ahora el otro estado. El otro estado es el estado de resultados. Yo acá les marcaba que, por ejemplo, en los entes sin fines de lucro, se los comenté hace un ratito, que en los entes sin fines de lucro ese estado, por ejemplo, se llama estado de recursos y gastos. Pero en realidad es lo mismo, o sea que puede variar en alguna línea de presentación,
alguna manera de presentarlo. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, cuadros de gastos en distintos, en una entidad, por ejemplo, industrial o comercial, bueno, yo voy a tener dentro de los gastos, voy a tener gastos de administración, de comercialización, etcétera. Por ejemplo, en una entidad que no persiga fines de lucro, no voy a tener gastos de comercialización. A lo mejor tendré gastos sociales o gastos, eh, algún tipo de otro gasto, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, podré tener gastos de mantenimiento de la entidad, podré tener gastos de, este, pero por ahí no voy a tener de comercialización. Por ejemplo, no voy a tener gastos de producción, a lo mejor, o de fabricación, pero voy a tener gastos de, ya les digo, de actividades, a lo mejor de las distintas actividades, deportivas, etcétera. Y a lo mejor la clasificación que puedo hacer es un poquito distinta. ¿M? La adapto a la entidad, pero nada más que eso. Pero digamos, el formato, el esqueleto va a ser casi el mismo, porque digamos, acuérdense que lo que estamos hablando acá es de tener una uniformidad, entonces prácticamente el esqueleto va a ser igual. Lo que pasa es que cambiaremos algunas cositas para que se vea mejor, nada más, qué sé yo, en una entidad comercial yo tengo ventas. Y en una entidad que no persigue fines de lucro, los recursos, no tengo ventas, a lo mejor tengo recursos, o sea, dentro de los ingresos yo no tengo ventas, a lo mejor tengo recursos que pueden ser cuotas sociales, pueden ser, decíamos, bueno, algún tipo de subsidio que recibimos, o donaciones, o algún tipo de otro ingreso que podamos tener, que sea cuotas sociales, cuotas deportivas, cuotas, no sé, distintos rubros que pueden estar formando parte de esos recursos. Entonces, va a variar, entonces, con respecto a una entidad comercial, por ahí. Entonces, en esas cositas, a lo mejor vamos a tener alguna pequeña diferencia en cómo lo denominamos, pero después lo demás no, lo demás va a ser similar, no hay grandes diferencias. Bueno, eh, este estado de resultados, a diferencia del estado de situación patrimonial que dijimos que era estático, este estado es dinámico. ¿Por qué? Porque no muestra la situación a una fecha, sino que muestra la situación de un periodo. Cuando nosotros hablamos del estado de situación patrimonial, decimos el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2019, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos del estado de resultados, decimos el estado de resultados por las operaciones que se realizaron entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. O sea que hay un movimiento en esa información. Es decir, estamos mostrando información de un periodo, es información de tipo dinámica, es una información que fue durante el transcurso de todo el año. En cambio, la otra es una foto y esta no, esta muestra, digamos, las ventas de todo el ejercicio, pero no son las ventas del último día, no son las ventas del último minuto, sino que son las ventas de todo un periodo. Lo mismo que los gastos, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, tenemos que ser gastos de alquileres y vamos a tener los alquileres de todos los meses. Entonces, no es que tenemos una situación a una fecha determinada, sino que sí, los resultados son, digamos, calculados, digamos, mostrados a una determinada fecha, pero son producto de los resultados no se lograron en esa fecha, sino que se fueron logrando a lo largo del ejercicio. Entonces, normalmente estamos en presencia de información o de estados que tienen una información de naturaleza que es dinámica. Que es dinámica. Y la naturaleza de la información, que a diferencia, cuando hablábamos de estado de situación patrimonial, decíamos que mostraba información patrimonial, que mostraba alguna información también financiera, pero el estado de resultado lo que muestra, como muestra precisamente resultados, está mostrando información de naturaleza económica. O sea, cuando hablamos de resultados, hablamos de información económica. O sea, decimos, bueno, se ganó, se perdió, bueno, entonces es una información bien de naturaleza económica. Eh, no hay información financiera en el estado de resultado. O sea, una cosa es que tengamos que dentro de los resultados haya resultados financieros, pero eso no se confundan con eso, no es información financiera. Puede haber resultados que provienen de que tengan distintos orígenes, ¿no es cierto? De origen comercial, de origen financiero, etcétera, pero
pero no es información de naturaleza financiera, o sea, la información en sí es económica, pues son resultados. No se está mostrando movimiento de plata acá. Acá lo que se muestra es un resultado producto de una operación. ¿Y por qué? Bueno, por ejemplo, piensen en esto. Cuando ustedes hacen una venta, por ejemplo, supongamos que hicieron dentro del estado de resultados figura una venta que se hizo, se vendió, eh, pero no se cobró. Entonces, ¿la venta no va a estar? Sí, va a estar. ¿Por qué? Porque en el estado de resultado trabajamos por lo devengado. Entonces, cuando la venta se realizó, pese a que a lo mejor la tenemos a cobrar, porque la vendimos a plazo y cuando cerró el ejercicio todavía esa venta no se había cobrado, se va a cobrar en un ejercicio futuro, supongamos que si hicimos una venta en diciembre o en noviembre y cerramos el ejercicio el 31 de diciembre, y al 31 de diciembre no se había cobrado, pero la venta figura y la ganancia de esa venta figura, o sea, figura la venta, figura el costo, o sea que figura una ganancia o un resultado, digamos, no sé si es ganancia o pérdida, pero figura un resultado por la venta. Ese resultado está figurando. Ahora, lo que no está figurando, lo que no está es la cobranza. Bueno, pero la cobranza no forma parte de este estado. ¿Por qué? Porque este estado mira simplemente desde lo devengado. O sea, trabaja por lo devengado. Al trabajar por lo devengado, está midiendo el resultado, pero no interesa la parte financiera acá en este caso. Entonces, por eso les digo que eh, eh, acá nosotros estamos midiendo resultados y por eso decimos que no tenemos acá información de tipo financiero. Acá no estamos hablando de lo que se cobró o lo que se pagó. Acá estamos hablando de devengamiento. Del mismo modo puede pasar con un gasto. Yo puedo tener un gasto devengado porque se produjo en el ejercicio y a lo mejor no lo pagué. Yo puedo tener alquileres devengados y a lo mejor debo 3 meses de alquiler. ¿Y por qué? Y bueno, pues no lo pagué los 3 meses. Entonces, pero no los puse como gasto del ejercicio, sí los puse como gasto del ejercicio, pero no los pagué. O sea, no me generó un movimiento de fondo. ¿Qué sé yo? Las amortizaciones. Las amortizaciones son... eh, termina siendo, ¿se acuerdan? Mandamos al gasto de a poquito el valor de un bien que tenemos en el activo y lo vamos mandando despacito al gasto. Bueno, pero ese bien que vamos mandando de a poquito al gasto o a costo, eh, no, no está generando esa amortización o un movimiento de dinero. Sin embargo, es un resultado. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un criterio ahí contable y bueno, y estamos enviando al gasto eso de a poquito. Y lo mismo para cualquier tipo de movimiento que se desarrolle en el estado de resultado. Por ejemplo, en la clase anterior que hablábamos de plazo fijo, de intereses, qué sé yo, bueno, lo mismo. Yo tengo un plazo fijo que me vence en el ejercicio siguiente, pero ¿se acuerdan que contabilizábamos los intereses por lo devengado? Y pese a que todavía la plata no la habíamos retirado del banco, no importa, la teníamos en el banco, pero mientras tanto, o sea, no hubo ahí un movimiento de fondos, pero sí hubo un interés ganado. O sea, ese interés, si bien todavía no se retiraron los billetes, no se retiró el dinero del banco, está ahí, todavía no retiramos esos intereses que ganamos, pero sí se fueron devengando y entonces nosotros al cierre del ejercicio lo vamos a tener contabilizado y registrados en el estado de resultados. Entonces ese tipo de movimientos van a aparecer ahí reflejados, pero digamos no van a estar, no van a ser un movimiento de dinero, pero estamos trabajando por lo devengado. Y es un resultado, o sea, lo que estamos mostrando es todo de naturaleza económica. Bien, el estado de evolución del patrimonio neto. Cuando hablamos del estado de evolución del patrimonio neto, acá estamos haciendo una pequeña introducción de todos los estados. Sí, ¿me querían preguntar algo? Sí. Ujú. Que contiene, que es la información es de naturaleza es de naturaleza económica. Sí, decime. A ver, cuando hablamos de información de naturaleza económica, estamos hablando, vos podés tener los resultados, ¿cómo se miden? Se miden por lo devengado. O sea, por eso yo explicaba de una venta donde vos podés tener una venta realizada que no cobraste y no se movió plata.
Entonces financieramente no entró un peso porque todavía no la cobré la venta. Pero la venta está hecha y me generó un resultado. Y yo lo estoy mostrando ese resultado en el estado de resultados. Estoy mostrando la venta menos el costo y estoy mostrando un resultado por esa venta. Lo que no estoy mostrando es lo que no estoy mostrando porque no hubo todavía es un movimiento financiero, pero no lo voy a mostrar en el estado de resultados de eso, porque eso va a estar en otro lugar, no en el estado de resultados. En el estado de resultados, para mí, la venta se hizo. O sea, la venta se hizo y generó un resultado. Entonces yo estoy mostrando, digamos, el resultado económico que tengo ahí. La información que muestro es de naturaleza económica. Por eso digo que no nos confundamos con otro, porque a veces puede aparecer, como decíamos, de los intereses, por ejemplo, que es un resultado, que decimos es un resultado financiero, sí, porque viene de un resultado producto de la actividad financiera, ¿cierto? De que a lo mejor hicimos una inversión y obtuvimos un resultado, intereses. Pero esos intereses pueden estar cobrados o no, pueden estar percibidos ya o no. Y no importa, nosotros en el estado de resultados lo mostramos por lo devengado. Por eso decimos que mostramos información de naturaleza económica. Acá no estamos mostrando movimiento de plata, sino que estamos mostrando resultados que hacen a lo económico de la empresa. ¿M? No sé a ver si... ¿m? Porque a veces, sí, decime, sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ahora, si vos ves la forma de exposición, es la misma. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vos mirás un balance de una entidad comercial, por ejemplo, ¿cómo empieza? Dice ventas de bienes o servicios, ¿no es cierto? Depende. O de las dos cosas, qué sé yo. Bueno, muy bien. Y después, menos costo, qué sé yo. En el estado de resultado de un ente sin fines de lucro no tenés venta menos costo. Porque ¿qué vas a tener? Vas a tener recursos que van a ser, por ejemplo, en lugar de venta va a tener recursos. Digamos, el primer punto del estado de resultado, el primer ítem que va a tener en el estado de resultado no van a ser ventas, van a ser, a lo mejor puede ser que tenga alguna venta. Por ejemplo, qué sé yo, viste que los clubes, por ejemplo, a veces tienen ventas de, de qué sé yo, de camisetas, de ropa deportiva o algo así, con los colores del club, qué sé yo, y bueno, y venden ese tipo de cosas en las tiendas oficiales, bueno, y cosas así, bueno, y por ahí lo tienen. Entonces, a lo mejor lo hacen, pero ¿qué pasa? Pero digamos, es un dinero que ingresa ahí al club, pero es un recurso más que tiene el club. Independientemente de que por ahí, por esa parte, tengan que pagar algún tipo de impuesto especial, IVA o lo que sea, pero no importa, pero es otra cosa. Pero, digamos, dentro de sus recursos pueden tener algo así, pero son recursos. Son recursos que tienen para qué, para aplicarlos a los gastos que tienen que hacer. En cambio, y no va a ser igual, por eso ahí no va a ser igual. No tengo costo de lo vendido en ese caso, porque si yo tengo, qué sé yo, cobro de cuotas sociales, no tengo un costo de la cuota social. No fabriqué la cuota ni nada. ¿Qué es lo que tengo yo por otro lado? Lo que voy a tener es aplicación de los recursos en distintas actividades. Si por ejemplo yo compro, no sé, cuotas deportivas por los distintos deportes que se hacen, qué sé yo, tengo cuotas para básquet, cuotas para fútbol, cuotas para natación, etcétera, etcétera. Yo después por otro lado tengo a lo mejor una contraprestación, o sea, yo cobro una cuota, pero después tengo gastos de natación, gastos de fútbol, gastos de básquet, gastos de vóley, qué sé yo, de todos los deportes que yo pueda tener. Entonces, a lo mejor yo tengo una actividad donde tengo distintas actividades, donde voy recibiendo recursos con los que el club se mueve, con la que la entidad se mueve, y por otro lado los gastos en lo que lo va aplicando. Pero por ahí no va a tener la misma, a lo mejor, estructura exacta que el otro, porque tiene algunas variantes. Entonces, y aparte conceptualmente, no estamos hablando de venta menos costo, o sea, acá estamos hablando de recursos que obtiene el ente y después en qué lo aplica. No sé si me explico ahí. ¿Mm? O sea, es un poquito conceptual, es algo donde no es lo mismo, no es un ente comercial. Vuelvo a repetir,
esos entes no es que no van a ganar plata, o pueden ganar o pueden perder, le puede ir bien, le puede ir mal, no importa. Pero el tema es, los resultados que obtienen no van a ser para repartir entre sus socios. Nosotros si ponemos una empresa comercial para ganar plata. Y cuanto más ganemos mejor y cuanto más nos podemos repartir mejor. ¿No es cierto? Sí, digamos, el objetivo. En cambio, qué sé yo, una entidad, por ejemplo, no sé, que atiende a chicos con problemas o con situaciones especiales o con capacidades diferentes o lo que sea. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a reunir recursos, ¿para qué? Para poder brindarle algún tipo de servicio a esos chicos. Entonces, digamos, qué sé yo, supongamos que decimos, bueno, la entidad adquirió, qué sé yo, un predio para que puedan puedan desarrollar actividades de esparcimiento. Bueno, entonces todos esos gastos que fue haciendo, todos los gastos que va haciendo ahí, lo hace con los recursos que va obteniendo. Y no es que, si bueno, si queda un resultado, una ganancia en el balance que se cerró en un periodo, bueno, pero ese dinero no es que se va a repartir ni nada, sino que va a seguir afectándose a la actividad para la que fue creada la entidad. O sea, para el objeto, para cubrir el objeto de la entidad. Un poco eso. Entonces, esa es un poco la diferencia. Por eso cambia un poco ahí la denominación. ¿M? Pero después, digamos, la estructura, cambiando así algunos términos, en definitiva, después sí, tengo una situación parecida y llego a un resultado, positivo, negativo, cero, qué sé yo, pero llego a un resultado. ¿M? Lo que pasa es que ese resultado tiene, digamos, destinos distintos, no se trabaja, no se va a hacer lo mismo que con una entidad comercial. Es simplemente eso.